¿El pueblo va a votar por el contenido de las preguntas o la consulta se va a convertir en un referéndum para votar por la aprobación o el rechazo al gobierno de Lasso? Bienvenidos amigos a este nuevo programa Frontalmente, un espacio de opinión y diálogo conducido por quienes habla Alfonso Pérez Serrano y que se difunde por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Para abordar este importante tema nos acompaña el doctor Ramiro Rivera, destacado intelectual, exministro de Estado, analista político, articulista en varios medios de comunicación y actualmente presidente del directorio del diario El Comercio de Quito. Gracias, Ramiro, por acompañarnos a nuestro programa. Muchas gracias, Alfonso. Un buen día, un buen año 2023. Mi agradecimiento por esta oportunidad que me das en tu programa tan importante para que podamos dialogar sobre los problemas de la política actual. Gracias, Ramiro. La forma en que se está realizando la campaña sobre la consulta popular realmente aporta para que los candidatos, para que los ciudadanos, conozcan y entiendan el verdadero contenido de las preguntas y sobre todo sus anexos, ¿no? Que es realmente donde... Mira, Alfonso, tú sabes que uno de los problemas de las consultas populares con frecuencia es que a veces la gente no se pronuncia sobre el contenido de las preguntas, sino sobre quién lo pregunta. Ese es un elemento común de las consultas populares. Un siguiente es que muchas veces la gente no sabe por lo que vota porque no tiene toda la información ni hay un debate a fondo de su contenido. Puede entonces existir en este momento una sobreexpectativa de los electores, creyendo, por ejemplo, que con la extradición mañana está el señor Correa y otros delincuentes que han fugado del país, pero no es así. Yo sí creo que es altamente probable, Alfonso, que en enero se produzca, diríamos, por un lado, un proceso electoral influido por factores locales que tiene que ver con los liderazgos para las alcaldías y las prefecturas, y por otro lado, un pronunciamiento de los ciudadanos en el referéndum, no necesariamente premiando o castigando al gobierno, porque el gobierno es muy débil. El gobierno como tal pesa muy poco en el proceso electoral. En Quito no tiene una candidatura relevante, tampoco lo tiene en Guayas, ni en Guayaquil, ni en Manta, Portoviejo, Chone o Manabí. En Azuay tiene un candidato prestado a la alcaldía de Cuenca, es decir, la relevancia del gobierno es muy liviana, es peso pluma, de tal manera que eso no va a incidir en el resultado del referéndum. Esta realidad que tú señalas, Ramiro, no obligaría a que el gobierno, para evitar precisamente que esta consulta popular se convierta en un referéndum de aprobación o no al gobierno, ¿debería el gobierno limitar su participación en la campaña de la consulta popular? ¿No debería buscar voceros adecuados que expliquen el contenido de las preguntas, las bondades que muchas de ellas tienen? Yo voy a votar que sí por una buena cantidad de preguntas, independientemente de que el contenido muchas son. En realidad, como bien dices, hay un sobredimensionamiento sobre lo que se esperaría el resultado de esta consulta popular en caso de ser favorable la respuesta mayoritaria. Pero la participación del gobierno de una manera tan directa no se está poniendo en un lado, digamos, no se está apropiando del sí. Por lo tanto, los que no están con el gobierno o los que no quieren estar con el gobierno votarán que no, para que cale esa campaña, ¿no? Pero aquí en la campaña ya sabemos lo que va a pasar. Así, dile no a Lasso, vota todo, no. El resultado electoral de febrero
va a ser probablemente ajeno a lo que haga el gobierno. Creo que en la medida en que el gobierno se apropie de la consulta del referéndum, perjudica el resultado del referéndum. Es más, cuando el presidente va a Washington a la visita con el presidente Biden y anuncia su aspiración a la reelección, ese anuncio le afecta a la campaña, porque la gente podría decir, si voto por el referéndum, probablemente el presidente va a confundirse creyendo que están votando a favor de él, y no es así. La gente va a votar para que haya disminución de los legisladores, aunque el problema del Parlamento no sea de cantidad, sino de calidad de los mismos. Sí, bueno, no sé si... La gente va a votar por la pregunta sobre los movimientos y los partidos, aunque esa pregunta sea inútil. Correcto, Ramiro. Estabas haciendo una evaluación sobre las preguntas y los posibles resultados. Y claro, mencionabas el tema de que en la medida en que el gobierno se apropie del sí, eso podría afectar el resultado de la consulta, ¿no? No sé si tú coincidas conmigo, pero una cosa es hacer una encuesta en donde te hago conocer. Las encuestas que se han hecho hablan de que más o menos todas las preguntas tendrían un voto favorable al sí por sobre el 50%, o sea que podrían estar ganando. Pero eso es una encuesta en donde al encuestado le leen las preguntas y el encuestado se pronuncia sobre las preguntas. Ahora, el momento de votar, ¿cuánta gente va a ir leyendo las preguntas, sabiendo por lo que vota? ¿O cuánta gente va a ser objeto de la comunicación que se hará en los medios de comunicación por parte de las organizaciones políticas que van, ya sabemos lo que van a hacer, van a decir, dile no a Lazo, vota todo no, porque al parecer decir sí, votar todo sí es votar todo Lazo, así lo está planteando el gobierno, más o menos, Ramiro. Alfonso, puede producirse lo que tú señalas. En efecto, puede producirse. Si es que no hay una difusión clara. No siempre en las consultas hay una difusión clara. No siempre una buena porción de electores va a las urnas ni conociendo todos los candidatos, menos sus propuestas y menos el contenido de las preguntas o de los anexos a las preguntas. Porque no es que el elector ecuatoriano sea un sabio, lúcido, brillante, lector, deliberativo, crítico, no es así. Muchos electores van sin saber la más remota idea de lo que se pregunta o cómo se va a votar. Y claro, si avanza en enero una campaña de que no es un rechazo al gobierno, puede influir. Pero no es menos cierto que el gobierno, aunque sea débilmente, ha ido lentamente recuperándose. Sí, hay efectivamente. Una sensación de inseguridad y la gente puede creer que votar por la extradición es bueno. Hay una repelencia a la asamblea y si la gente cree que disminuyendo el número de parlamentarios resuelve el problema de la asamblea, puede votar. El gobierno es demasiado débil como para influir en el proceso del referéndum. Me parece que es demasiado débil. Y me da la impresión también que las encuestas que se han publicado son excesivamente optimistas. Y no siempre las encuestas son infalibles. No siempre. Siempre hay un rango de error y a veces de equivocación.
Y eso se ha demostrado en algunos procesos electorales de América Latina. Te comentaba antes de iniciar la entrevista que podría darse el fenómeno. Yo veo que hay condiciones para que se redite el fenómeno y se le devuelva a la democracia popular los favores que hizo cuando en el año 86 el entonces presidente Febres Cordero, que tenía más del 40% de aprobación, hizo una pregunta muy simple. ¿Considera usted que los ecuatorianos que no son afiliados a los partidos políticos podrían ser elegidos aún en la candidatura de elección popular, a un cargo de elección popular? Y la campaña liderada por Osvaldo Hurtado, que tenía una aprobación de menos del 5%, fue dile no a dile no y no a este gobierno. Y él no ganó ampliamente. Se convirtió, como te digo, lamentablemente en un referéndum sobre la actuación del gobierno, cosa que de alguna manera, como hemos comentado, podría reeditarse. Ahora, Ramiro, para ir específicamente, pero de manera sin profundizar mucho, no hace falta, en el tema de las preguntas, por ejemplo, la gente tiene que tener claro que la consulta, por ejemplo, que tiene que ver con la reducción de asambleístas, uno, no es que los asambleístas van a reducir al día siguiente, pues eso ya se aplicará para la elección del año 2025. Y por otro lado, la reducción de asambleístas es correcta cuando hay provincias que quedarían con la elección de un solo parlamentario, que podría llegar con un 20% y el otro 80% se quedaría sin representación. ¿Te parece que es conveniente en este caso votar sí por esta pregunta? Mira, Alfonso, hay varios elementos en tu pregunta, ¿no? Lo que sucedió en 1986, que en apariencia la pregunta del presidente León Febres Cordero era absolutamente clara y diríamos era una demanda de la ciudadanía, no es menos cierto que recién estábamos en el 6º año del retorno a la democracia y teníamos un problema de polarización fuerte, porque los líderes fuertes generan polarizaciones fuertes, pasiones de adhesión o pasiones de resistencia en el otro lado. La polarización de 1986 no es la polarización del año 2023, porque, Alfonso, tú tienes claramente enarbolando las banderas del no al correísmo y al señoriza. Y es altamente probable que la mayoría de los ecuatorianos tengan miedo al señor Correa y tengan repugnancia o repulsión al señoriza por lo pendenciero, por lo violento, por lo intransigente que es él en su vida pública. Ahora bien, tú tienes toda la razón de que la disminución de los parlamentarios recién será posible en el año 2025. A mí me parece que en la reforma propuesta por el gobierno hay dos elementos relevantes. El uno, de alguna manera, la distribución de la representación legislativa en el Ecuador no ha respetado el principio de la igualdad del voto. ¿Qué quiero decir con esto? Que un voto en Pichincha, en Guayas o en Tonaví es más costoso que un voto en Galápagos, en Zamora Chinchipe, en Sucumbíos, en Orellana o en cualquier otra provincia amazónica. A mí sí me parece que la reforma del Ejecutivo le da un poco menos desigualdad al voto. Es decir, hay provincias que quedarán con una sola representación y habrá mayor proporcionalidad entre la población regional y la representación parlamentaria. Otro elemento me parece que es importante para el futuro es aumentar los asambleístas nacionales a uno por cada 500,000 ciudadanos. Significa que tendremos
una asamblea donde haya al menos 34 o 36 asambleístas nacionales. Y eso sí puede ser un factor para fortalecer a las organizaciones políticas nacionales, porque tal como está el sistema de partidos en el Ecuador, es inservible. Es una política parroquializada, es una política cantonizada. No hay partidos ni líderes que tengan dimensión nacional. Tú pasas por cada provincia, Alfonso, y ves siglas diferentes, números diferentes, movimientos diferentes, figuras cantonales o provinciales que tienen muy poca articulación con la política nacional. Entonces ahí tenemos un problema de fondo del sistema político ecuatoriano. Y ahí, en ese caso que tú mencionas, Ramiro, lo que hay es, en realidad, caciques locales que son absorbidos o atraídos por alguna organización política. Entonces, en esa localidad, esa organización política obtiene un resultado relativamente bueno, pero no es que hay una fortaleza de la organización política, sino que es el caciquismo, ¿no? Lo que le da en definitiva ese resultado. Y hay partidos u organizaciones políticas que se especializan en atraer caciques y aparentemente tienen un muy buen resultado, pero a la elección siguiente desaparece por completo. Y la coherencia de esos funcionarios electos, parlamentarios por ejemplo, el momento de actuar en el Parlamento no es una actuación coherente, porque son la suma de caciques locales y no el pensamiento o la ideología o la línea o el plan de gobierno de una organización política la que se impone, sino la voluntad o la necesidad política de cada uno de los caciques. Así, estoy apuntando a la certeza de tus afirmaciones. También existen dentro de las preguntas, como ya mencionamos al comienzo, una sobreexpectativa sobre ciertas cosas. En ese sentido, por ejemplo, yo sí, brevemente quisiera mencionar el caso, el de la pregunta de la extradición, por ejemplo. En el tema de la extradición hay que tener claro que de lo que se trata aquí es de que si se gana esta pregunta, que ojalá gane, yo voy a votar que sí, lo que va a pasar es que se va a ejecutar un cambio en la legislación ecuatoriana, no en la legislación extranjera. El triunfo del sí en la pregunta de la extradición no significa que esto obliga a otros estados a enviar al Ecuador a quienes estén siendo buscados por la justicia ecuatoriana, por un lado. Y por otro lado, la otra parte de esta consulta que te hago es que también solamente se ha limitado esta capacidad de extraditar para cierto tipo de delitos, dejándose sin considerar otros gravísimos delitos como violación, etcétera, una serie de asesinatos, una serie de delitos que también deberían haber sido incorporados dentro de los delitos que son sujetos de extradición por parte de otros países que demanden al Ecuador la extradición de ciudadanos ecuatorianos. Alfonso, me parece que en el tema de la extradición hay mucha confusión entre la ciudadanía. Es verdad que el problema mayor que tiene el Ecuador o la sensación que tiene la mayoría de los ecuatorianos es el de la inseguridad, es decir, la violencia criminal, el crimen organizado transnacional, la disputa por territorio entre las bandas del narcotráfico. Si la gente cree que con la extradición el problema de la violencia criminal se va a resolver de la noche a la mañana, está simplemente equivocada. Es decir, aunque se apruebe la extradición, no hay un efecto mágico ni inmediato en la solución del problema. Tampoco implica que aquellos que han huido luego de delinquir en el Ecuador los van a mandar acá.
porque la extradición simplemente implica que si un país extranjero, digamos pues el Reino de Bélgica, el Reino de España, la República Federal de Alemania, la República Italiana o los estados o la justicia norteamericana considera que hay un ecuatoriano que ha delinquido en su país, ya sea por narcotráfico, Perdón, en ese país, Ramiro, en ese país, no en el Ecuador. Etcétera, puede ser susceptible de extradición. Yo diría que el único efecto positivo, Alfonso, puede ser que los grandes narcotraficantes que están confiados en una justicia ecuatoriana de complicidades, de complacencia, de convivencia o de cobardía, ahora sí puedan tener alguito de miedo de que sean extraditados a los Estados Unidos. Ese es el único efecto real que en algún momento podría tener. Que los grandes narcotraficantes que en el Ecuador compran impunidad por complicidad, por favor o temor, mañana puedan ser extraditados a los Estados Unidos o al país que nos requiera. Ese es el único efecto, pero eso será a mediano plazo. No tiene un efecto mágico ni inmediato de ninguna naturaleza. Bien, Ramiro, quiero agradecerte sobremanera, pues tú sabes, el tiempo vuela en televisión. Quiero agradecerte sobremanera por habernos acompañado, por haber abordado este tema tan trascendente, tan importante, y que al que quienes de alguna manera hacemos comunicación estamos obligados, me parece, cívicamente, a aportar con opiniones tan valiosas como la tuya, para que la ciudadanía vaya comprendiendo exactamente de qué se trata este tema de la consulta popular y qué se puede esperar de ella. Agradezco sobremanera, Ramiro, por tu compañía en este programa. Muchas gracias, Alfonso, por esta oportunidad de haber dialogado estos temas de tanta relevancia. Gracias por los minutos concedidos, gracias por la oportunidad y te reitero mis mejores deseos de un año 23 más llevadero, más liviano y con menos problemas para todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Bien, amigos, no va a haber conclusiones en este programa, en este tema. Creo que a pesar de las dificultades técnicas y de conectividad que hemos experimentado, creo que hemos aportado para que haya un poco más de claridad sobre qué podemos esperar sobre la consulta popular que tan importante es para el país, pues lo que el país demanda, lo que el país necesita. Nos veremos en un próximo programa.